Saludos a todos, en este vídeo vamos a hablar acerca de la continuidad de funciones. Hasta ahora habíamos hablado de la continuidad de funciones diciendo que una función era continua si la podíamos representar sin levantar el lápiz de la hoja. Esto sería un ejemplo de función continua. A la hora de estudiar la continuidad de una función, vamos a empezar por saber qué es la continuidad puntual. La continuidad puntual significa el estudio de la continuidad en un punto en x igual a un valor real. Y para que la función sea continua, existirá un límite por la izquierda cuando nos aproximamos a A, existirá un límite por la derecha si nos aproximamos a A desde la derecha o desde la izquierda, y además existirá un valor de la función, es decir, el punto. No tiene por qué existir el valor de la función, depende de cómo esté definida. Pero en el caso de que exista ese punto y los dos límites laterales, la función será continua y solo podrá ser continua cuando este límite por la izquierda, este límite por la derecha y el valor de la función coincidan de manera que tengamos gráficamente el límite por la izquierda, el límite por la derecha y el valor de la función. Solo de esta manera la función podrá ser continua. Y eso significa que para que una función sea continua en un punto x igual a a, se ha de cumplir que el límite x tiende a menos de la función sea igual a f de a igual a su vez al límite x tiende a más de la función. Esta es la condición. O dicho de otra manera, los tres valores tienen que ser idénticos. Gráficamente, por tanto, una función será continua cuando el límite por la izquierda, que viene señalado como si fuese un anillo abierto, el límite por la derecha son idénticos, es decir, las dos ramas de la función se agarran al mismo anillo y además el valor de la función coincide con el anillo de ese punto. Es decir, los tres valores son idénticos. En este caso, la función sería continua. Una vez que los tres valores no coinciden, la función pasa a ser discontinua. El primer tipo de discontinuidad que encontramos es la evitable. La evitable se caracteriza por que los límites laterales son idénticos. Es decir, en este caso tendríamos una discontinuidad evitable. Evidentemente, el valor de la función o no existe, nunca se definió, o es distinto. Podría estar aquí arriba el punto, en cuyo caso, al no coincidir los tres valores, la función no sería continua, y a este tipo de discontinuidad se le llama evitable. El siguiente tipo de discontinuidad que nos encontramos se denomina de primera especie. Los dos límites laterales son números reales, pero son números reales distintos. Nuevamente, lo que pase con el valor de la función a esa altura, para ese valor de x, no importa. Podría no estar definido, podría ser un punto distinto de los dos límites laterales, o podría incluso coincidir con alguno de los dos límites laterales. Eso no tiene el menor problema. Es decir, todos estos ejemplos que acabamos de poner serían ejemplos de discontinuidad de primera especie. Y el salto es la distancia vertical medido en el eje Y entre un límite lateral y el otro. De hecho, el salto lo calcularemos como la diferencia en valor absoluto entre el límite por la izquierda, x tiende a a menos, y el límite por la derecha.
Y como hemos dicho que los límites son valores de y, esto sería la distancia vertical entre los dos límites laterales. Llegamos al último tipo de discontinuidad. En estos casos, alguno de los dos límites es más o menos infinito. Es decir, para alguna de las dos ramas, sea la de la izquierda, sea la de la derecha, o sean las dos, tendremos una asíntota vertical. En este caso, el límite x tiende a más de la función es más infinito, como vemos en el dibujo. El límite por la izquierda sí existe, es un número real, pero desde que alguno de los dos sea más o menos infinito, se tratará de una discontinuidad de segunda especie. Una vez que la función no es continua, el valor de la función en ese punto ya no nos preocupa. Nos preocupan únicamente los dos límites laterales. El límite por la izquierda, que sería esto de aquí, y el límite por la derecha. Si yo resto los dos límites, el límite por la izquierda menos el límite de la derecha, y me da 0, estamos hablando de una discontinuidad evitable. Si yo resto los dos límites laterales y me da un número real distinto de 0, esto sería primera especie. Y si yo intento restar los límites laterales y no puedo, porque uno de ellos es más o menos infinito, estaríamos hablando de segunda especie. Y en ninguno de los casos me preocupa si existe o no existe el valor de la función, o si este valor de la función coincide o no coincide con alguno de los dos límites laterales. Aquí tenemos una gráfica de función, una rama por la izquierda que se aproxima al 2. Vemos que el límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda es 1, valor de aquí de y, cuando nos aproximamos a 2 por la izquierda es 1, y vamos a ir variando para encontrarnos las distintas posibilidades. En este caso tenemos una función continua. Límite por la izquierda, límite por la derecha, el trozo de la derecha sería el rojo, y el punto coincide en todos. Por lo tanto, la función es continua. En este caso tenemos una discontinuidad evitable. Coinciden los límites laterales, ahí vemos el anillo, pero falta el valor de la función. O el valor de la función podría existir, pero estar a otra altura, es decir, no coincidir con los límites laterales. En cualquier caso, discontinuidad evitable. La discontinuidad de primera especie vemos que existen los dos límites laterales, tanto por la izquierda como por la derecha, pero son distintos. El límite por la derecha, a la derecha de 2 de esta función es 3, a la izquierda es 1, por lo tanto el salto será de 2 unidades. Nuevamente el punto puede estar fuera, no coincidir con ninguno de los dos límites laterales, o podría coincidir con alguno de ellos. No dejaría de ser una discontinuidad de primera especie. Y por último, nos encontramos con la discontinuidad de segunda especie. Vemos que en este ejemplo tenemos una asíntota vertical para la rama de la derecha. En la rama de la izquierda sigue existiendo el límite lateral y podría incluso estar definido el punto para esa función, puesto que es una función a trozo. El punto podría estar coincidiendo con el límite o podría estar a otra altura distinta de donde se encuentra el límite. Estos son los distintos tipos de discontinuidades